Pues para mí es un honor también estar aquí. Agradezco cordialmente la invitación a Dani, a Fernando, a Adi, al equipo de Crecer, a todos y todas las organizadoras de este tercer Congreso Internacional de Resiliencia y Buenas Prácticas, a las personas expositoras, así a Peter, Elena, a Dani, a Grisel, a Caracol y bueno, a todas las que están por venir, ahí a ustedes, asistentes, por su participación. Espero que el contenido y forma de la exposición que me han pedido que desarrolle se articule con sus expectativas y me gustaría que incluso sus expectativas sean mayores de lo que aquí expondré, además de las implicaciones de resiliencia que hemos experimentado y que queremos seguir desarrollando. Este es un tema inacabado que apela al desarrollo y compromiso diario de quienes estamos aquí en la construcción y transformación social del papel de la educación, que es fundamental en la vivencia de derechos humanos y en particular con los derechos de la niñez. Así partiré de enfoques, sí, la siguiente, por favor, sobre educación, sobre el ser humano, sobre derechos humanos y la articulación con derechos de la niñez, con algunos ejemplos, luces y también sombras. Brevemente introduzco a la organización de la que vengo, la siguiente. Vamos a hablar también un poquito sobre la ley y el sistema nuevo que recién deberíamos de estar estrenando, ¿sí? El sistema de protección. Entonces, la organización de la que vengo, nuestra misión, como ya lo platicaba Dani, es el fomento de prácticas saludables y convivencia armónica, y los enfoques integrados que manejamos y partimos de derechos humanos, de educación transformadora, participación y convivencia armónica, de promoción de salud integral, desarrollo humano y desarrollo comunitario, juventud propositiva, por amor de Dios, veamos a los jóvenes como, a las y los jóvenes como todo el enfoque que tienen y la capacidad que tienen y no como un problema. En género, en las mejoras en convivencia y vida entre hombres y mujeres, reconociendo sí la necesidad de empoderamiento de las mujeres, y arte y comunicación. Y pues sí hemos tenido algunos impactos en comunidades, gracias, por ejemplo, a esta red de salud en manos del pueblo, que bueno, a mí también me sorprende cómo la red que formamos hace pues ya casi 30 años sigue adelante y por la que soy miembro de vitalicia de Ashoka. La red de promoción en otros proyectos, como son el Recrearte, que fue un proyecto que hicimos de expresión creativa y autoestima con niños y niñas en situaciones críticas a través de la pintura. Y luego hicimos otro que se llamó Foto Recrearte, que fue con niños y niñas en situaciones críticas a través de fotografía. Y pues sí, algunos otros proyectos como el Tesoro de las Joyas, que ya también platicaba brevemente Dani, en el Festival Internacional Cervantino y algunas empresas. Entonces, la siguiente, gracias. Vamos a la educación, ¿sí? Entonces, pues ya hemos venido insistiendo que es un potencial enorme, que es un derecho de seres humanos y que sin educación pues no podremos hacer válidos los otros derechos ni desarrollar el potencial que tenemos. Entonces, que no lo veamos como un encarcelamiento y un castigo, como muchas de las experiencias de nuestros niños y niñas, pues lo ven como una prisión, ¿verdad? Y pues en estos días en los que tanto hablamos de la paz, aquí dice, vamos a un lugar tranquilo, a conversar y a tratar de ponernos de acuerdo entre razón y corazón. Y bueno, pues ya saben que son los retos que tenemos, ¿sí? Y pues en estos días convulsos de atentados no solo en París, en Nigeria, en Turquía, en Mali, en Siria, sino en nuestro México lindo y querido, tratemos de buscar un lugar tranquilo para conversar, pues este es un lugar idóneo para ponernos de acuerdo. Ayer fue muy rico la experiencia en el taller de Peter y de Elena, platicándonos de cómo han estado manejando lo de resiliencia pues en esos países y en nuestro México, en el que nunca hubiéramos imaginado estar viviendo las penas que tenemos más muertos que los del atentado de París, ¿sí? Y eso pues tristemente a mucha gente ya no le llama la atención. En estos días vale la pena recordar, la siguiente, por favor, Dani,
lo que decía esta gran maestra de María Montessori: todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. Y la competencia, como ya hace ratito también Dani lo subrayaba, pues es un principio también pues, de cualquier guerra, ¿sí? Y es una pregunta que quiero hacerles a ustedes: ¿qué es lo más difícil? ¿Sí? Y que ustedes recuerden en este video todo lo que estuvimos viendo de ese gran simbolismo que tiene el aprendizaje, ¿sí? La maravilla de tener a alguien que te vaya acompañando, que te ayude a encontrar esas potencialidades que tienes dentro de ti misma. Entonces, ¿qué es lo más difícil? Y aquí esa pregunta que le hice, me dijo un día: ay, pues lo más difícil es encontrar el centro de las cosas, ¿sí? Y eso es parte de lo que aquí el alfarero nos recuerda, y que mi amigo me decía: cuando tú estás frente a un torno, y aquí con tu mogote, si estás pensando en otras cosas, pues a lo mejor no te va a salir nada, como le pasa a este niño. Si estás pensando que de aquí te tienes que ir a darles de comer a tus hijas, o en fin, que ya se acabe la hora porque tu hijo está enfermo en la casa y se lo dejaste al cuidado de tu mamá, pues estás preocupada, pues estás perdiendo la capacidad de centrarte en ese momento en cuáles son las necesidades de este niño o de esta niña o de esta persona que quiere aprender, pero que ha pasado ya por una larga trayectoria en donde mucha gente le ha dicho que no puede, que cómo se le ocurre, que es un burro y todas las etiquetas que hemos visto. Entonces él nos decía que lo más difícil es encontrar el centro de las cosas, porque para eso necesitamos vaciarnos. Y para poderte vaciar, pues tú tienes que estar atento a las necesidades del barro, a todo el potencial que tiene ese barro. Entonces los alfareros decían: bueno, pues tú te levantaste con ganas hoy de hacer platos, pero resulta que el día estaba, pues, no solo como hoy, sino lloviendo, y entonces, pues no eran las condiciones adecuadas de humedad y demás, como ya nos platicaba la maestra Grisel. Entonces el barro ese día no iba a poder funcionar, te tenías que esperar, y bueno, ya al fin sale el sol, estás ahí con tu mogote de barro y quieres hacer platos, pero el barro tiene las condiciones para que hagas tazas, ¿sí? Entonces, pues tienes que estar atento a las necesidades del barro. Y luego ya que pudiste sacar tu pieza y la metiste al horno, pues algunas de las veces resulta que se rompe, se quebró, o que la barnizaste, ¿sí? La primera vez, o le pusiste a una greca preciosa y pues se corrió la greca, o el barniz se llenó de burbujas, y otra vez. Entonces, pues por eso eran y siguen siendo tan pacientes. Entonces, este video pues tiene muchas cosas en las que podríamos reflexionar, seguramente ya la han visto, pues que lo puedan comentar a la hora que tendremos para la comida, en su escuela, en su familia, en fin. Y vamos a pasar, y aquí también, a una frase que me gusta mucho de Montaigne, que dice, casi no se alcanza a ver, pero dice: el niño no es una botella que hay que llenar, sino un fuego que es preciso encender, ¿sí? Vamos a pasar, gracias Dani, al ¿para qué sirve la educación? ¿Sí? Y ahí pues tenemos muchas preguntas que ya incluso la maestra Grisel ya nos estuvo haciendo también un recuento. Si sirve para contribuir, ahí ya salieron todas juntas, ¿sí? Para potenciar la autonomía, ¿sí? Para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida y ser felices, o para formar trabajadoras y trabajadores que el mundo laboral necesita. Si sirve para tratar con neutralidad las diferentes opciones ideológicas, religiosas, sexuales, etcétera, o debe decantarse por razones de lo preferible. Si debe incluir tan solo los contenidos que puedan demostrarse racional o empíricamente, o debe también abarcar valores. Si debe servir para formar espíritus cooperativos y solidarios, como proclaman las leyes educativas,
o más bien individuos egoístas, competitivos e insolidarios como dicta la jungla del mercado. Si debe servir para formar consumidores responsables que no derrochen, ensucien o contaminen, o más bien para fomentar el consumismo que ayude al crecimiento de la economía y el aumento de los puestos de trabajo. En definitiva, ¿debe servir la educación para reproducir el orden social existente o, al contrario, ha de contribuir para transformarlo y proponer un modelo alternativo de civilización? Esto es de un filósofo, maestro español, sí, de Luis Calero. Y sobre esta humanidad, sí, la siguiente, por favor. La siguiente. Incluyo las reflexiones de varios pensadores, ¿sí? Ya ven todo lo que hemos visto sobre cómo funciona la maravilla del cuerpo humano y las relaciones, lo que implican la sinapsis, ¿sí? No solo en el pensamiento, sino qué haríamos sin esos contactos como seres humanos. Pues sería prácticamente imposible educarnos, ¿sí? Educarnos en relación con los demás. Entonces, sobre esta humanidad podemos ir viendo la siguiente, las reflexiones de varios pensadores, sí, bueno, era una por una, pero ya salieron todas, está muy bien, gracias. Las reflexiones como de Fernando Savater, que dice, nacemos humanos, pero eso no basta, ¿sí? Somos los más indefensos de todos los seres con vida, de los animales, ¿sí? Pero eso no basta, tenemos que llegar a ser humanos, y no lo hacemos hasta después. Y Graham Greene dice que ser humano es también el deber de ser humano, el deber moral de llegar a ser humano con compasión con el prójimo, con solidaridad con los demás, con los rasgos de personas muy humanas, como ya veíamos ahorita en el video de Cuerdas con María, ¿no? Que para muchos maestros cuando les tocan estos grupos dicen, ay no, es que no queremos a estos chavos porque nos atrasan a todo el grupo, ¿sí? O los papás y mamás de los niños que dicen, no nos metan a estos chavos, ¿sí? Entonces, lo difícil que es llegar a ser humano, ¿eh? Los demás seres vivos nacen ya siendo definitivamente lo que son, si son alcachofas, pulpos, perros, pero nosotros y nosotras necesitamos algo así como un segundo nacimiento con más esfuerzo para desarrollarnos y en relación con otros humanos y humanas. La posibilidad de ser humano solo se realiza efectivamente con los demás y con el entorno muchas veces olvidado. La comunidad en la que un niño o niña implica lo que tendrá o se espera que aprenda y las peculiaridades de ese aprendizaje. Y así la educación crea lazos sociales más allá del núcleo familiar. Los animales también quieren a sus críos, pero lo propio de la humanidad es esa compleja relación entre amor, lenguaje, palabras, pedagogía, de los significados que encontramos en la relación con los y las otras. La verdadera educación no solo consiste en enseñar a pensar, sino en aprender a pensar sobre lo que pensamos, ¿sí? ¿Recuerdan ahorita el video cómo vimos el brillo de los ojos, ¿sí? Del niño y también del maestro? El pensamiento mágico, cómo se va transformando de cuando uno ve las letras sin significado a cómo cuando ya logras acercarte a la lectura, ¿sí? Y abres un mundo en el que encuentras otras realidades, además de pues tener resultados concretos como aquí en el video, pues los vasitos que saca de barro, el poder en sí mismo y la relación súper bonita con su maestro. Y este momento reflexivo exige constatar nuestra pertenencia a una comunidad de seres pensantes, partícipes de un universo en el que hay de todo y que nos duele la destrucción, en este universo simbólico a lo que llamamos humanidad. Así, el primer objetivo de la educación, más allá de la sobrevivencia, consiste en hacernos conscientes de la realidad de nuestros semejantes. Aquí dice, ese momento reflexivo que marca nuestro salto evolutivo, existe constatar nuestra pertenencia a una comunidad de criaturas pensantes, ser partícipes de un universo simbólico y a lo que llamamos humanidad. Y criaturas pensantes también la que sigue, por favor, que tiene que ver con algo que Humberto Maturana dice, que los seres humanos, los
no solo somos seres racionales, sino como mamíferos principalmente somos seres emocionales. Y cuando esto se nos olvida, porque hemos hablado desde los griegos del alma y cuerpo y a veces los vemos por separados, entonces anteponemos a esta parte de la razón sobre la emoción. Y bueno, pues qué bueno que estemos en este congreso de resiliencia y ese es parte de nuestros retos, ¿sí? Cómo recuperemos esta parte como seres emocionales, que es incluso lo que ya nos subrayaban, lo que nos permite aprender. Entonces ya saben esto que decían, si quiero que Juanito aprenda inglés, ¿qué es lo primero que necesito? Aunque yo no sepa inglés, ¿puedo hacer que Juanito aprenda inglés? Pues por supuesto que sí, ¿va? Conociendo a Juanito, si yo no sé inglés, pues veré la forma en la que cómo lo acerque a otras herramientas, pero lo primero es conocer a Juanito. Entonces es algo que aquí nos recuerdan, ¿sí? Esta parte de los seres emocionales. La que sigue, por favor, ¿sí? Ahí quedó empalmado. Y entonces esta parte de los mamíferos que es consensual y en la que el amor en particular juega un papel importante. Aquí como vemos en esa foto de las suricatas. La que sigue, a ver si nos quedamos en el primero, estas anteojeras también de las que habla Maturana, y las anteojeras o esos conceptos o afirmaciones sobre los que no hemos reflexionado lo suficiente y los aceptamos como si significaran algo. Como esa afirmación, la razón es lo que caracteriza al humano. ¿Será cierto? Pues desvalorizamos a las emociones con eso y entonces no vemos el entrelazamiento que hay entre razón y emoción. ¿Sí? Bueno, la que sigue, entonces las emociones no son, pues como ya sabemos, lo que nos corrientemente llamamos sentimientos y que en otros momentos se podrá reflexionar más. La que sigue, gracias. Entonces, ¿qué clase de adultos somos aun cuando, pues sí hay jóvenes, muchachas y muchachos aquí, pues la mayor parte ya somos adultos, incluso, ¿qué clases de adultos somos? ¿Cómo convivimos, cómo nos acercamos y tratamos de acercar a las demás personas a lo que decimos el conocimiento? Y ese reto que tenemos en el aprendizaje que tiene que ver precisamente con la convivencia. Y señalar brevemente las características del buen aprendiz, que también vimos parte en el video, que mencionan mucho los que son coaches, que dicen que son las 3R, creo que ahí viene también, si le das clic, no, ahí no viene, que las 3Rs que son resistencia, reflexión y recursos, y que bueno, todavía aquí podríamos hablar más de resiliencia, resiliencia, reflexión, que ayer nos pusieron un ejercicio muy bonito de reflexionar sobre nuestras vivencias, y los recursos que tenemos. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí con esto de el derecho, la educación como derecho. Hay algo que a veces damos por sentado, ya tenemos nada más 10 minutos, ¿sí? Muchos años han transcurrido desde la Declaración Universal, ¿sí?, de los Derechos Humanos en 1948. Y bueno, vemos en los objetivos y la agenda post-2015, la que sigue, ¿sí?, algunas características de la educación a lo largo de toda la vida, la que sigue. Bueno, y que la educación promueve la libertad y la autonomía personal. Sin educación no vamos a poder superar ni la pobreza, ni llegar al disfrute de todos los demás derechos humanos. La que sigue. Entonces, cuando hablamos de educación, pues estamos hablando de equidad de género, de oportunidades educativas, de desarrollo sustentable, de salud. Y entonces todo lo que vemos también en los objetivos del milenio, en donde sí hemos avanzado en muchas de las cosas, como la mortalidad infantil y materna, el VIH-Sida, que incluso antier en las cifras que daban en nuestro país disminuyó a la mitad, afortunadamente, y a todos los esfuerzos que seguramente la sociedad civil, como el esfuerzo que
nos platicaba Dani hace rato. La sostenibilidad ambiental ciertamente es algo en lo que no estamos mejor. Y la pobreza e indigencia, aun cuando ha disminuido en relación a los últimos 20 años, pero como ustedes saben, pues es la región con mayor inequidad en todo el planeta, y México es de los países en los que mayor inequidad tenemos. La que sigue, por favor. Entonces, en esto de educación y aprendizaje a lo largo de toda la vida, la que sigue, también queremos subrayar algunos de los retos que tenemos, porque incluso en esa reunión a la que nos invitaron en Guadalajara, junto con personas de Naciones Unidas, de muchas organizaciones de sociedad civil, incluso no aparecía la mesa de educación. Decíamos, ¿cómo que no aparece? Y queremos además señalar que educación es mucho más que escolarización y es el aprendizaje durante toda la vida, porque los objetivos del milenio muchos mencionan que garanticemos la universalidad, sobre todo en lo que es educación básica. Y bueno, pues sí, cuando no tienes nada, como en muchos países en África, por supuesto que es muy válido que se abra esa posibilidad para niños y niñas. Pero en nuestro país el reto es mucho más allá de eso. La que sigue, por favor. Entonces, todo lo que implica la educación y aprendizaje a lo largo de toda la vida. Derechos humanos, género, juventud propositiva, educación en salud sexual, cívica, ambiental. Las políticas educativas, pues tienen que también tener presupuesto para ellos. Y no solo estamos hablando de educación formal, sino de educación no formal, todos los espacios en los que tenemos que recuperar el sentido pleno de la educación. La que sigue, por favor. Entonces, tenemos que armonizar los marcos legales a nivel municipal, estatal y federal, acordes con los marcos de derecho, las metas que no solo tienen que hablar de los resultados, sino todos los procesos, lo que ya veíamos del presupuesto. La que sigue, por favor. Y rápidamente les platico de una de las reuniones más bonitas que me ha tocado asistir. En el marco de la Asamblea de Naciones Unidas hubo una reunión convocada por la gente de India, y este grupito de 5 muchachos, 3 muchachas y 2 muchachos. La primera de la foto de la izquierda nos contaba en hindi que a los 10 años se escapa de su casa cuando su mamá la quiere casar con un hombre viejo y que le provoca mucho asco, y ella decide de huir, y que pues no sabía ni a dónde, porque como ustedes saben todavía hay estas segregaciones terribles como son los intocables, y ella es de esa casta. Y afortunadamente encuentra un grupo increíble que se llama, que tienen una propuesta de Children Manifiesto, el manifiesto de los niños, en donde ya son 120,000 niños, o eran 120,000 niños en 2013, de aldeas muy remotas, y que van exigiendo que tengan más presupuesto en salud y en educación. Y bueno, ahí en esa reunión esta muchachita hablaba en hindi, inmediatamente la tercera lo traduce a perfecto inglés, y ella es invidente, por eso le están sosteniendo atrás, y pues está viendo una traducción simultánea al lenguaje de señas. En 5 minutos expusieron de qué se trataba el manifiesto de los niños, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor. A partir de que un diagnóstico que hacen los niños y niñas, qué era lo que querían ellos tener, y cómo llegan a hacer un logo que se llama el mote de todo este movimiento, This Nine is also mine, y que tiene que ver también no solo con el aumento en el presupuesto, el 6% en educación y el 3% para salud, sino con las metas de la Agenda Post-2015, la meta 2 de educación para todos, la meta 3 contra la discriminación de género y otras formas de discriminación, y la meta 4 de disminuir la mortalidad infantil. En este movimiento de niños y niñas, obviamente están organizaciones de sociedad civil y las universidades, que tristemente en nuestro país a veces las universidades van hasta atrás del ferrocarril de cambios sociales, ¿sí? Seguramente les habrá tocado ver ustedes en su esfuerzo por la educación, y a veces estamos muy desvinculados. Entonces la invitación incluso de estas personas en India, que han estado invitando a otros países, es cómo nos unamos a este tipo de movimientos para que pidamos que estos espacios que se dan, por ejemplo, en Naciones Unidas,
obliguen a nuestros gobiernos a que haya más presupuesto y bien manejado y transparente y con rendición de cuentas en lo que implica los derechos de los y las niñas. La que sigue, por favor, rápidamente vamos a ir viendo. Algunos de los retos que tenemos no los vamos a alcanzar a ver con detalle, la que sigue, pero sí quiero concentrarme en algunos. Si tenemos retos con niños y niñas, la universalidad ha aumentado, pero tenemos una brecha terrible en nuestro país con las y los adolescentes. La que sigue, por favor. Pues tenemos aquí que más de 20 millones han abandonado la escuela sin completar la educación media superior, y entonces tenemos 8.6 millones de jóvenes sin oportunidades de estudio y sin trabajo. Y esto, según nos decía el maestro Hernández Franco hace unos meses, es que 71 jóvenes abandonan la educación media superior por hora. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que al paso que vamos, si estuviéramos aquí con jóvenes de educación media superior, en menos de 5 años tendríamos que cerrar bachilleratos y demás, ¿no? Entonces, esto es algo realmente dramático y que no debería de extrañarnos que tengamos cada vez más bandas, más gente que se va involucrando en narcotráfico, en los secuestros, en esta situación de violencia que vivimos en nuestro país y que está claramente vinculada con esta parte educativa. La que sigue, por favor. Sí, entonces es un llamado de las niñas y los niños para ir viendo cómo avanzamos en esta parte del respeto y la vivencia de valores y de derechos, perdón. ¿Sí? Tenemos 26 años ya de que pasó la convención, México ha firmado los tratados, pero seguimos pues sin darle seguimiento, sin ver cómo se hacen estos indicadores. Realidad, la que sigue, por favor. Bueno, esta es una guía que si ustedes la revisan de la Secretaría de Educación Pública decimos, ay Diosito Santo, ¿por qué tenemos a veces una visión tan reducida de lo que son los derechos de los niños y las niñas? Sí, hace muchos años, hace más de 20 años, una vez les preguntamos en la escuela cuáles son los derechos de los niños y las niñas, y uno de ellos levantó el dedo y dijo, pues el derecho a obedecer. ¿Sí? Y esto nos sigue pasando. ¿Sí? Entonces, hay gente que dice, tendríamos que ir viendo que hasta el derecho a jugar sea mucho más pleno y que también tengamos el derecho a equivocarnos también. ¿Cómo podemos y tenemos que aprender de eso? Y que van claramente vinculados con las propuestas de resiliencia. La que sigue, por favor. Pues traía aquí un rap de estos chamacos que no los vamos a alcanzar a ver, de Brian, Pancho y Juan Carlos, que eran de estos que tienen una etiqueta gigantesca de chavo problema y de familias desintegradas y están metidos en drogas. Entonces hablamos con ellos, ¿sí? Y la sorpresa fue que pensamos que ya no iban a regresar, pusimos límites con ellos y antes de que acabara el tallercito corto que tuvimos en la escuela, ellos hicieron un rap sobre resolución de conflictos. Era es una escuela como ustedes seguramente han trabajado en muchas, que tienen altos niveles de violencia, de tráfico de drogas al interior de la escuela, una escuela nuevecita, que todavía no tenía ni un año, y toda rayonada, y si tomabas con una cámara fotos o con tu celular en el recreo, de 10 fotos, 8 tenían escenas de violencia, chavos golpeándose en la cabeza, niñas a las que les quitaron la torta o el celular, en fin, los niveles de violencia súper altos. Y sin embargo, aun cuando sean pequeñas semillitas que podamos poner, encender ese fuego al interior, pues ya ganamos. La que sigue, ya vamos a acabar. Bueno, esto tiene que ver con nuestro sistema. No podemos seguir en este sistema como vamos, ¿sí? No basta con reducir la pobreza si perduramos con estas desigualdades estructurales por género, por etnia, por territorio, ¿sí? Si no tenemos una educación de calidad y gratuita que permita la inserción laboral, pero no solo es lo que estamos buscando, ¿sí? No basta la paridad educativa de género sin inclusión equitativa para el acceso a los trabajos, a decisiones políticas, ¿sí? Un Estado con mayor gasto social si no logramos una transformación importante. Una política social asistencial si no tenemos una protección social universal. También podríamos analizar qué es lo que ha pasado con programas como antes Oportunidades y ahora Progresa y todos estos, y que
la verdad es que dejan mucho que desear. La que sigue, por favor. Bueno, tenemos la nueva Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene pues justo un año, y para que esa ley pues realmente funcione, pues tendríamos que irla armonizando con nuestras leyes en los estados y municipios, nuestros reglamentos municipales. Todavía, ya todos los estados la tenemos, pero tenemos ahí que hacerla realidad. La que sigue, por favor. Hay lo que es el Sistema Nacional de Protección Integral, que es la propuesta esta de la nueva Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y no la vamos a alcanzar a ver, pero tiene elementos muy importantes. Ya sabrán que el DIF trató otra vez de que no, pues nosotros somos los que manejamos niños y ancianos y familia, y pues entonces afortunadamente se logró que sí, el DIF participe, pero que haya otro sistema que pueda ver bien, que pueda ir viendo cuáles las procuradurías de protección, sobre todo a los grupos que tienen más riesgo, ¿sí? Y la atención ya a casos de violencia y de violación de derechos humanos, de niñas, niños y adolescentes. La que sigue, por favor. Esto, ustedes lo pueden bajar de manera gratuita, si consultan en la red que ya les mencionó Dani, de Red por los Derechos de la Infancia, la Redim, y entonces pongan derechosinfancia.org.mx en el Google, y luego ponen publicaciones, y este es el informe de este año, 2015, los sistemas municipales de protección integral, y vienen incluso los semáforos para que los podamos analizar municipio por municipio, que es algo muy interesante. La que sigue, entonces ese vale la pena. Darle las gracias por su atención.